Juan José Gianni, licenciado y profesor en Filosofía, profesor a cargo de las materias Problemática del Pensamiento Latinoamericano y Argentino 1 y 2 en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, y Procesos Políticos y Problemática Cultural Latinoamericana de la Facultad de Ciencia Política de la UNR. Director del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino y autor de diversos libros. Bueno, yo pensé algo así, que es discutir algunos problemas de la teoría decolonial, ¿no? Si plantear problemas, dificultades, y luego ligar esas dificultades a una descripción política del presente latinoamericano y de la manera en que esos interrogantes y dificultades que plantea la teoría decolonial se vincula con digamos, los desafíos que tenemos actualmente como pueblos latinoamericanos. Y para hablar de la teoría decolonial pensé en Jauretche, ¿no? Y pensaba una anécdota, recuerdo una anécdota siempre que ya le conté otras veces. Yo militaba en la JUP, ¿no? En la Juventud Universitaria Peronista, en la postdictadura, 83-84, en la Facultad de Humanidades y Artes, carrera de Filosofía, ¿no? Y teníamos un compañero entrañable, un aterriano, que ahora se fue a su provincia natal, que siempre tenía dos frases, ¿no? Una frase era: hay que volver a Perón, ¿no? Entonces, cuando había cualquier debate complejo, situaciones de cierta incertidumbre, ¿no? Polémicas que no cerraban, decía: compañeros, hay que volver a Perón. Claro, sobre temas en los cuales muchas veces Perón no había hecho absolutamente nada, pero funcionaba como una especie de criterio de autoridad, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que volver a Perón. Y eso generaba una situación de silencio sapiencial, ¿no? Si lo dijo Perón, aunque no hubiera dicho nada, ¿no? Era una especie de operador para generar una situación de resolución aparente de un debate político que no encontraba un encauzamiento adecuado. Hay que volver a Perón. Y la otra frase, que la quiero mencionar ahora, es: esto ya lo dijo Jauretche. Claro, cada vez que aparecía un concepto prestigioso, una idea interesante, decía: esto ya lo dijo Jauretche. Y me acuerdo que una vez, filosofía, estábamos haciendo un grupo de estudios sobre Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, ¿no? Todos sabemos, un texto capital de la filosofía contemporánea, muy complejo, ¿no? Discutíamos Ser y Tiempo, y yo tuve la vanidad de intentar definir las 4 o 5 ideas principales de Ser y Tiempo. Y dije: esto. Y el compañero dijo: pero esto ya lo dijo Jauretche. Claro, no lo había dicho Jauretche, pero ¿por qué cuento esta anécdota? Porque efectivamente muchas de las tesis principales de la llamada teoría decolonial ya las dijo Jauretche, ¿sí? La idea de la geopolítica del conocimiento, el vínculo de saber, poder, eurocentrismo y autonomía epistemológica, ya la había dicho Jauretche. En realidad Jauretche, a su vez, Forja, recordemos que tenía muchos vínculos con el APRA, ¿no? Con el aprismo. El aprismo, gran fuente de una vocación por construir cierto autonomismo filosófico, ¿no? El espacio-tiempo americano, Víctor Raúl Allá de la Torre, al cual Quijano le presta bastante poca atención. Quijano, como el gran teórico de la decolonialidad o una de sus figuras centrales, siempre estuvo muy interesado en Mariátegui, ¿no? La idea de un marxismo peruanizado, la idea del autonomismo, de un marxismo autonomizado en Mariátegui. Bueno, ciertas cosas que le interesan a Quijano las había dicho Víctor Raúl Allá de la Torre, la idea del espacio-tiempo americano. Esa idea del espacio-tiempo americano, en la década del 20, alimenta a Forja, alimenta a Jauretche, y Jauretche, de alguna forma, preocupado por una construcción de una intelectualidad despojada de cierta erudición y academicismo eurocentrado, plantea una idea decolonial, sin decirlo así. Jauretche y Scalabrini, ¿no? Bajo conceptos que todos conocemos, pero son buenos recordar: el concepto de estaño, el conocimiento del estaño, es el conocimiento que viene de la experiencia vital, ¿no?
el conocimiento que surge de aquello que protagonizamos vivencialmente todo el tiempo, el saber del estaño frente al saber del erudito. Y Scalabrini el pálpito, el estaño y el pálpito, los dos conceptos básicos del forjismo, el conocimiento vital y el conocimiento intuitivo, vitalismo e intuición, ¿no? Frente a la audición libresca de la inteligencia, eurocéntrica, el iluminismo eurocéntrico contra el vitalismo intuitivo del sujeto popular. ¿Leído por quién? Por intelectuales antiintelectuales, por el antiintelectualismo y el intelectual, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, la idea de, digamos, de construir, dice Jauretche, y esto me interesa mucho, un modo nacional de ver las cosas. Jauretche tiene dos conceptos muy importantes para pensar esto. Uno, un modo nacional de ver las cosas, un perspectivismo epistemológico desde lo nacional, un modo nacional de ver las cosas. Ahora, ese modo nacional, ¿cómo lo define Jauretche? Y ahí hay un problema. Dice Jauretche, ¿qué es lo nacional? El universal visto por nosotros. El universal visto por nosotros. Entonces, ahí hay un primer problema, que es, yo diría, el primer problema, el problema de la filosofía decolonial, en general de la filosofía latinoamericana, de Jauretche, de Scalabrini y de estos temas de hoy, que es el problema del vínculo entre el universal y el particular. El pensamiento decolonial y la filosofía latinoamericana parte de la idea de que toda totalización importada es opresiva, ¿no? Si las totalizaciones eurocéntricas totalizan, al totalizar oprimen. Son pensamientos de la destotalización. Ahora, ¿esa destotalización supone una nueva neototalización o no? Dussel dice destotalizar para retotalizar, a la Sartre, ¿no? Sartreanamente, destotalizar para retotalizar. Ahora, ¿cómo es esa retotalización? Si la aceptamos como tal. Si descentramos un universal, retotalizamos, y si retotalizamos, ¿cómo lo hacemos? Tanto Dussel como Quijano usan un concepto que es interesante, pero para mí débil, que es el concepto de lo pluriversal. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, pluriversal. ¿Cómo se construye el pluriversal? ¿Cómo se articula el descentramiento resistente? Ahí hay una primera pregunta que vale hacerse. La pregunta de ¿y cómo hacer eso sin caer en el historicismo? Sí, ¿cómo resolver el vínculo entre el universal y el particular sin volver al historicismo? El particular, el universal que se encarna en el particular. Es una pregunta siempre interesante para Mariátegui. Mariátegui no es meramente un historicista, es un marxismo historizado, o es más que eso. Si el autonomismo de Mariátegui descentra radicalmente el marxismo o solo es el marxismo en Perú, por decirlo de alguna manera. Hay una pregunta, el problema de cómo se resuelve la tensión, y eso lo tiene el pensamiento decolonial, la filosofía, y lo tiene la filosofía intercultural, Torné Betancourt. ¿Cómo se resuelve la idea de que convivimos en un sinnúmero de particulares, culturas resistentes, que sin embargo se articulan? ¿Cómo se articulan? ¿Por qué deberían articularse? ¿Por qué pensar las culturas pluriversalmente y no antagónicamente? Ahí hay un problema. ¿Cómo pensamos filosóficamente el vínculo entre culturas no conflictivas? Porque lo que uno advierte todo el tiempo es conflicto entre culturas, más que articulaciones. Entonces, ahí hay un problema. Y un problema que tiene que ver, y yo lo cito en Jauretche porque Jauretche lo plantea bajo estos dos conceptos, que él los imagina armónicos, pero que no lo son. O en todo caso, hay que pensarlos mejor. Un modo nacional de ver las cosas para descentrar la totalidad europeizante y luego un universal visto por nosotros. ¿Cuál sería ese universal? El visto por nosotros. Un universal que nos preexiste. ¿Cuál sería ese universal que solo lo vemos nacionalmente? Primera cuestión. Segunda cuestión, la cuestión nacional. Jauretche fue un pensador del Estado-Nación. ¿Quién es el descentrador? ¿Quién es el decolonizador? El Estado Nacional, las naciones. Entonces, ahí hay una segunda cuestión, que es la cuestión de la centralidad nacional. Y ahí me gustaría decir algo que es, si hacemos una reconstrucción de la historia latinoamericana, es muy interesante porque la idea de nación es una idea paulatina, en un punto artificial, contingente, producto de una articulación imprevista.
porque las dos conciencias políticas dominantes en la postindependencia, ¿cuáles eran? La conciencia local y la conciencia continental. La conciencia nacional se construye, y se construye a partir de, bueno, sí, de la influencia del romanticismo, pero también de la manera en que fracasa un proyecto. Somos producto de un fracaso. La realidad americana de hoy es un producto de un fracaso. ¿De qué fracaso? El fracaso del Congreso de Panamá, de la Patria Grande, de la idea bolivariana y de San Martín. Nuestro padre de la patria nunca quiso emancipar ninguna nación, quería emancipar un continente. Nunca estuvo preocupado por ser el prócer de una Argentina, ni San Martín ni Bolívar, eran próceres de la América, de un proyecto americano que fracasó. ¿Y fracasó cómo? Fracasó haciendo una especie de retorno a la conciencia local en clave nacional, es decir, naciones que fragmentan una perspectiva continental. Entonces, ¿qué tenemos en América? Tenemos naciones. Tema, la conciencia nacional hoy es la conciencia central a través de los cuales los pueblos se vinculan. Somos naciones, estados-naciones. Entonces, ahí hay un tema, hay un texto reciente de Walter Mignolo, que lo quiero citar, que él trabaja dos conceptos. Uno, el concepto de desconexión, ¿no? La idea, bueno, romper un vínculo con el dominador, y el concepto de desprendimiento. ¿Y desprendimiento respecto de qué? Respecto a los estados-naciones. Dice Mignolo, el sujeto de colonial, ¿cuál es? ¿Qué es? Lo comunal, dice Mignolo. No es el Estado-Nación, ni es América Latina, es lo comunal. Su ejemplo habitual, ¿cuál es? El zapatismo. El zapatismo, lo comunal, ese es el sujeto decolonializante, la comuna, lo local, no el Estado Nacional, ni América. Dussel dice, recorrí toda América Latina, no encontré ningún latinoamericano, dice por ahí. Rita Segato dice, el Estado siempre nos traiciona. Ahí hay un problema, ¿no? El problema de, digamos, sobre el cual quiero que me gustaría que pensemos, si la idea de que efectivamente los Estados-naciones, la identidad nacional, la organización nacional, sigue siendo hoy dominantemente la manera en que los pueblos articulan su ser en el mundo, y sin embargo, bueno, la interrogación que eso genera respecto de si son efectivamente las naciones las entidades que decolonializan. Porque a su vez esas naciones tienen su propio colonialismo interno. Es decir, esas naciones son interpeladas por quienes consideran al Estado Nacional opresivo. Al Estado Nacional un problema que contiene oprimidos, las mujeres, las identidades indígenas, lo que fuese. Es decir, está el problema del colonialismo interno de esos Estados-naciones. Entonces, digo, dos cuestiones. Primera cuestión, ¿cómo resolver esa tensión entre lo particular y lo universal, sin caer en el historicismo? Y segunda pregunta, ¿quién es el que decolonializa? ¿Quién interpela el poder epistémico del dominador? ¿Lo comunal, lo nacional o latinoamericano? Ahí hay un tema. ¿Cómo se resuelve esa disparidad de niveles? Que todas hablan de lo mismo, que hay que decolonializar un sistema de poder, que es epistémico, correcto. ¿Pero a qué nivel? ¿Quién? ¿Cómo? ¿A qué se interpela? ¿Y qué resultados obtenemos de esa interpelación? Donde además esa interpelación es en cada nación diferente. Esto lo dijo Kusch, lo dijo Dussel. Argentina es difícil colocar a Argentina en América Latina, por una razón muy obvia que la conocemos todos, por la inmigración, por los procesos migratorios, por la pervivencia o no del mundo precolombino en distinta intensidad. Entonces, cada nación latinoamericana es una historia particular. Las naciones son acontecimientos de sentido persistente. Somos lo que la historia construyó, pero ya lo somos. La historia no vuelve atrás. En todo caso es una pregunta. ¿Vuelve atrás? ¿Se puede reconstruir genealógicamente ese ideario de patria grande que fracasó cuando pensó Bolívar y San Martín? ¿Cómo se haría eso? Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene consecuencias políticas obvias, la tensión entre la nación y el continente, de la cual tenemos muchos ejemplos. Recordemos el más evidente, el argentino el problema que tuvimos con los amigos uruguayos por las pastelas en Gualeguaychú. Un conflicto de valores, empleo contra medio ambiente, pero un conflicto nacional. Cada país reivindica lo que decide. Yo decido lo que le importa a mi país.
Esa lógica nacional, tensionada con la continental, es un tema que me parece que es de consecuencias geopolíticas, pero de implicancias filosóficas, porque vuelve al problema de desde qué lugar se interpela un sistema de poder epistémico. Y me parece que ahí hay como una, digamos, hay una suerte, digamos, hay como una, yo diría, una no tematización del problema, me parece a mí, o insuficiente tematización del problema, o una falta de desarrollo de las maneras en que esa perspectiva pluriversal se concreta. ¿Cuáles son los mecanismos articulatorios de esa perspectiva pluriversal, de los particulares resistentes? Y segundo, ¿cuál es el particular resistente? El de las comunidades, el de las naciones. Y aquí se hablaba, digamos, y ni siquiera introduzco la relación entre el universal, el particular latinoamericano y el universalismo, ¿no? América Latina en el mundo. Es como que primero tenemos otra tarea, que es la de definir nuestra propia construcción particular, comunal, nacional, latinoamericana. Y quisiera decir algo sobre la situación actual de América Latina, la perspectiva latinoamericana. Perspectiva hasta hace poco tiempo inquietante, ¿no? Inquietante, casi ominosa, el retorno al neoliberalismo, eso no hace falta explicarlo mucho. Y hay dos cosas. La primera, se ha mencionado, pero quisiera enfatizarlo, volviendo al tema de la cuestión nacional, que es el problema del Brasil, ¿no? ¿A qué me refiero con el problema del Brasil? El problema, digamos, es muy difícil pensar una política emancipatoria latinoamericana sin Argentina y Brasil en estrecha unidad conceptual y geopolítica, ¿no? Si uno piensa en los últimos años, ese vínculo ha sido un vínculo de emparentamientos ideológicos, buenos o malos, pero emparentamientos. Sarney y Alfonsín, color de Mero Menem, Lula, Kirchner. Supongamos que eran el frente de todos, ojalá así sea. ¿Cómo sería ese vínculo geopolítico con un gobierno como el de Bolsonaro, ¿no? Ahí hay un tema inquietante, que tiene que ver con qué, con lo que vengo diciendo, porque efectivamente América Latina es una aspiración, es un ideario, es un imaginario, es un origen, pero al momento de pensar alternativas liberadoras funcionan los particularismos y cómo cada nación procesa su pertenencia a América Latina, renunciando a ella y haciéndose amiga de Trump o recuperando cierto ideario continental emancipador. Ahí hay un tema, me parece, un tema que corresponde pensar al calor de esa dificultad que ya tiene la filosofía latinoamericana, el problema del vínculo entre el particular y lo universal, entre lo nacional y lo latinoamericano y lo comunal. Y nada, lo último, quisiera decir algo sobre el tema estamos aquí en Argentina, sobre el tema del peronismo, ¿no? Alguien decía, la Argentina da un ejemplo, ¿no? Hagamos como Argentina, ¿no? Entonces, me parece que es un momento para pensar lo que ocurrió el 11 de agosto, ¿no? La manera en que la Argentina, en un contexto de tempestad neoliberal, que no parece reversible a corto plazo. Estamos en un contexto nacional, continental y mundial muy adverso. Dijo pesimismo esperanzado. Es un contexto más bien inquietante, ¿no? No sé qué pasará en Ecuador, pero la mirada regional es preocupante. Estamos como en el ciclo neoliberal, o venimos de él muy recientemente. Y en la Argentina ocurrió algo muy particular, que es efectivamente en una situación, digamos, de muy fuerte coalición de intereses muy reaccionarios, ¿no? Digamos, de mantenimiento y consolidación de ese auge neoliberal, se produce el episodio del 11 de agosto, es decir, una victoria rotunda, inesperada del Frente de Todos, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Hay que explicar esa situación política, ¿no? No explicarla solo por una especie de conjugación electoral, tiene que ver con una dimensión más profunda.
donde la filosofía tiene que decir algo, ¿no? De qué manera en un contexto, digamos, de un contexto regional adverso y de coalición de intereses muy poderosos, se produce una especie de insurgencia de la conciencia popular, que puede abrir otro tiempo, un tiempo latinoamericano de reversión del ciclo neoliberal. Es decir, ¿puede ser Argentina el principio de una reversión del ciclo? ¿No? Y me parece que ahí hay que pensar el lugar del peronismo, ¿no? Es la idea del peronismo como el mito de la igualdad, ¿no? Eso me parece que es un tema, hay que pensarlo así, ¿no? Y ahí la Argentina, no quiero ser argentino centrista, pero ahí la Argentina tiene un diferencial, ¿no? Y ese diferencial se llama peronismo, ¿no? Y una fuerte estructura mítica, ¿no? El peronismo, una cosa que con esto termino. Cosas como el peronismo hubo muchas en América Latina, ¿no? El varguismo, el cardenismo, el aprismo, el ibarrismo, desaparecieron todas, ¿no? Ninguna de ellas hoy tiene un rol relevante en sus respectivas naciones. Son movimientos políticos en declive y o en desaparición. Y me parece que la persistencia del peronismo en claves muy extrañas, ¿no? El peronismo hoy reaparece a partir de un libro. El episodio de ese libro es muy potente, ¿no? Sería otro tema, el tema del libro Sinceramente, ¿no? Como aparece un libro que trastoca el horizonte electoral, a personas ajenas a esa tradición, como Axel Kicillof, y figuras que de peronismo no tenían nada, y sin embargo son como absorbidas por ese mito, y al ser absorbidas, la estructura mítica del peronismo, Eva Perón, el 7 de octubre, Juan Perón, es decir, la relación entre mito y política, me parece que es un tema que también hay que pensar de la perspectiva de la filosofía latinoamericana, la importancia de el mito como unificación. Ahora, son mitos nacionales, es un mito nacional, el peronismo, ¿no? ¿Cómo se vincula esa estructura mítica de las naciones con una perspectiva continental? Me parece que es un tema que también me importa que pensemos. Bueno, muchas gracias y buenos días. Ricardo Zuluaga es profesor en Filosofía y Pedagogía por la Universidad Nacional de Catamarca, posgrado en la Universidad de Umeå, Suecia, posgrado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, posgrado en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en España, posgrado en la Universidad de Siena, Italia, conferencista a nivel nacional e internacional, autor de artículos para libros y publicaciones científicas y académicas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al compañero Roy Williams, a la Universidad de Rosario, de tener la posibilidad de volver a juntarnos en momentos cruciales de nuestra historia. Y acá quiero hacer una aclaración que me toca a mí, que es la heurística y la hermenéutica. Pareciera que de pronto los integrantes de este panel estuviéramos en compartimentos estancos. Y no lo veo así, ni tampoco creo que se pueda hacer reduccionismo. Creo que hay ideas fundantes, como en sus comienzos en la prehistoria, y que se fueron dando a lo largo del devenir histórico en un proceso que se va produciendo cambios que siempre se construyen y no es una cuestión nihilista, ni particularista, ni mucho menos el funcionalismo, ni el positivismo. Todos esos ismos se fueron dando a través de ciertas corrientes que a veces tienen su tinte y sus correlatos en lo que voy a desarrollar ahora. Por ende, no es que esté en contra de lo expresado acá, ni tampoco
yo pienso tener la verdad, ¿no? Cuando uno recorre el mundo, también ve distintas culturas y ve ciertas identidades y modos de pensar y obrar. Entonces, si vamos a ver de pronto la heurística, que es un pilar fundamental para poder comprender esos relatos históricos, documentos, ya sea archivos, relatos orales, escritos, que se van acumulando y que de pronto se juntan de manera tal que esto requiere una interpretación. Y en esa interpretación va a surgir la heurística, digamos la hermenéutica. La hermenéutica va a ser aquello que de pronto muchos quisieron describirlas o de pronto hacer algo como taxativamente un concepto acabado, que era la interpretación de los textos bíblicos. Creo que va mucho más allá. O sea, esa hermenéutica es algo en lo que cuando yo junto todos estos acontecimientos históricos que de pronto ha desarrollado el ser humano en su devenir histórico, tiene su tinte ideológico, también su tinte de su posición social y a su vez quién lo va a escribir y de pronto hacia qué público se va a dirigir y de qué manera esto hace que esto sea una sola manera de interpretar y no se pueda discutir. Entonces, como si fuese que manejamos una especie de algo dogmático. Entonces, voy a tomar un ejemplo muy simple que pasó no tan solo en nuestro país, sino en distintas partes del mundo. En 1860 a 1867 se decía o se piensa que Mitre era el padre de la historia y hacía la documentación de una manera muy sistemática, puntilloso e inclusive tratando de ajustarse a lo que es estrictamente esa hermenéutica y esa heurística. Esos dos pilares hacían poder desarrollar la historia del hombre. O casualidad que en ese periodo de 1860 a 1866 desaparecen los documentos históricos de nuestros caudillos y no se lo encuentran, no están registrados. Pero había una hermenéutica. Entonces, esa hermenéutica de pronto tiene que ver con lo que es una clase social, una ideología y a su vez el tinte ideológico y sus intereses socioeconómicos, políticos y sociales, técnicos, científicos y artísticos para desarrollar una cultura. Pero también el plan de operaciones de Moreno había desaparecido. Luego es encontrado en España, pero había que encontrar si ese de tratado de operaciones que había presentado a los hacendados
Moreno era el legítimo. De pronto se dio que sí, pero la hermenéutica de Mitre la negó rotundamente y taxativamente, haciendo de que desaparezca aquello que mostraba que un país tenía que no ser tan solo agroganadero exportador, sino que tenía que ser agroganadero industrial, soberano y libre, independiente de todo yugo imperial. Dicho esto, cuando de pronto he escuchado acá distintos argumentos en los que pareciera que lo universal es creado por la filosofía de Occidente nacida en Grecia, pero Grecia estaba haciendo sus primeros pasos, pero antes de Grecia tenemos que pensar en el Tigris, en el Éufrates, y podemos ir más atrás a lo que eran los hititas, sunitas, los egipcios. Bueno, podemos hablar un sinfín de culturas anteriores a los griegos. Los griegos llegaron últimos, pero si vamos a hacer otra interpretación dentro de la hermenéutica, el origen del hombre, fíjese que para los ingleses el origen del hombre estaba en la periferia, en la otredad, o sea, en el mundo desconocido, ese mundo que no se sabía qué es, y es el que decía, por ejemplo, Hegel, un mundo que no tenía historia, era pura naturaleza. Y nada menos que era Hegel el que hablaba de esto. La Ilustración también lo decía, que nosotros éramos un continente bobo, un continente inclusive que no se sabía qué era, había leones calvos, y que ciertas alimañas eran tremendamente grandes y otras eran muy pequeñas, y hasta indios asexuados. Bueno, cuando se habla de la otredad desde el punto de vista de la antropología, fíjese que la etnografía que le antecede a la antropología eran los que habían mandado a que investiguen esta otredad, este mundo desconocido. Y en ese mundo desconocido pensaban que iban a encontrar el origen del hombre. Pero el origen del hombre estaba en otro lado. Pero para Europa, y en especial para la refinada Inglaterra, había desarrollado la sociología. Entonces, la sociología estudiaba el comportamiento humano, pero el origen del hombre estaba afuera, o sea, fuera de esa cultura refinada que era el eurocentrismo. Si nosotros queremos hablar de la descolonización o lo que ha surgido como aquello que de pronto Bolívar, San Martín, pero anteriormente Miranda, cuando uno visita el Arco del Triunfo, está en una parte escrito su nombre. Eso significa que él no tan solo conocía Europa, sino que regresó a esta parte del mundo que era ese mundo periférico, y ese mundo que estaba ahí era un mundo que para los otros no existía. Bolívar, y acá escuché una frase que a lo mejor es disolvente y a lo mejor no la comparto porque para mí es
constituyente y construye. Es cuando en el Monte Sacro se encuentra Simón Bolívar y Simón Rodríguez y se juramentan volver a liberar a Latinoamérica. Pero el trabajo de nuestros libertadores fue avanzando en esa lucha de emancipación con aquel que lo había invadido, pero que en sí pareciera que nosotros no teníamos identidad, éramos ahistóricos. Y desde el punto de la hermenéutica, esto calzaba de una manera muy justa y precisa para poder hacer las clasificaciones del eurocentrismo o de lo que es el mundo de Europa y lo que es actualmente la eurozona. Bueno, Latinoamérica tenía culturas y en el sentido antropológico son culturas truncas que no han podido desarrollarse totalmente para llegar de una cultura a una civilización refinada. Esto significa que cuando se lo descubre, ahí es cuando se produce lo que se va a llamar esa otredad y van a comenzar a ver qué es esta parte del mundo. Pero no es tan solo Latinoamérica, sino que es también África y el Medio Oriente y Oceanía. En este contexto, yo creo que cuando se trata de buscar esa identidad en Latinoamérica, nuestros libertadores fueron construyendo esa ciudad-estado, supuestamente, a pesar de los estados que ya existían cuando estaban los incas, los aztecas, en sí asentados y que tenían también sus imperios y sus luchas, sus intereses y también sus invasiones. Eso no quiere decir que nosotros éramos el paraíso y que del otro lado estaba lo que podría ser la cultura refinada y estos eran los simples salvajes que luego pasaron a ser de una manera más atenuada, digamos, personas menores de edad que tenían que tener una tutoría. Entonces, y le pusieron primitivo. Creo que a veces cuando se hace ese reduccionismo y piensan que en el Congreso de Panamá, el anfitriónico, que va a citar Bolívar, es para unificar esas 20 republiquetas que estaban balcanizadas, nada más ni nada menos que por el imperio inglés y su graciosa majestad que había impuesto el librecambismo para que a lo largo y a lo ancho las oligarquías nativas vernáculas tomen a imagen y semejanza las culturas que se espejaban en Europa, que acá muy bien lo expresaron, ¿no? Pero estábamos de espalda a nuestro mundo andino o a esta parte que es la otredad, la que nosotros es como si fuese que no existía para los europeos. He aquí que en esa lucha de emancipación los grandes movimientos sociales y esos grandes batallas que han desarrollado Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, Artigas, nuestros caudillos,
no fueron luchas en vano. ¿Y por qué lo digo que no fueron en vano? Porque siempre estuvieron buscando librarse de los yugos imperiales. Entonces, cuando decimos que han fracasado, creo que el que fracasó es Europa. Y en la tesis que yo presento en Salamanca es que Europa, después de 2 contiendas de guerras a donde fratricidas que desaparecieron e inclusive llevaban soldados, en especial acá de Brasil, a luchar a una guerra que no le pertenecía, murieron en los campos de batalla de Europa. Nosotros, en estos casos, acá difiere totalmente cuando decimos que estos movimientos nacionales que se han expresado, como dijo el caso del aprismo o la de Getulio Vargas, lo de Morazán, lo de Sandino, y quiero acá marcar algo muy importante. Cuando decimos que Latinoamérica no tiene identidad y no existe, es estar negando nuestra identidad. Y nuestra identidad la ha marcado de una manera taxativa, no tan solo Bolívar, sino alguien que fundó de una manera muy profunda y medulosa, con su pensamiento propio y crítico, que fue Manuel Ugarte. Manuel Ugarte hablaba de Latinoamérica para Latinoamérica y América para los americanos. Ahí está la diferencia y ahí es a donde nos tenemos que situar en ese contexto para poder decir, bueno, si eran 20 republiquetas que estaban balcanizadas, de pronto habían comenzado a unificarlas en la Gran Colombia. Esa Gran Colombia eran 6 naciones. Ugarte pasó por la tumba de Bolívar y depositó una flor y dijo, yo tengo mi libertador, pero también quiero hacer honor a usted que es padre de naciones. Esto significa mucho, porque Ugarte, al romper en el congreso que se hace en Stuttgart, cuando va a representar al Partido Socialista de Juan B. Justo, ahí Europa pensaba que tan solo se podía pensar que Europa en sí podía hacer la revolución y podía mantenerse en su statu quo. El resto, la periferia, que tenían que seguir siendo colonias. Hay una votación y Ugarte, junto con Lenin, plantean la cuestión nacional de los países periféricos. Si no comprendemos esto, no vamos a comprender por qué nosotros tenemos esa dependencia, la semicolonia y lo que es la cuestión nacional no resuelta. Europa se unificó en 1968 con lo que va a ser la Comunidad Europea. Luego van a realizar la comunidad de lo que va a ser el euro con la parte económica, pero la eurozona y creando un parlamento. Bien, el Inca Yupanqui se había presentado en la Corte de Cádiz diciendo que
un pueblo que somete a otro pueblo no puede ser libre. Y esto lo dijo en 1810. Entonces, no subestimemos las posiciones que tiene Latinoamérica. Europa ha llegado al extremo de que surgieron grandes corrientes como el existencialismo, como todas las otras, los grandes nihilismos, y también ha surgido el nazismo y el fascismo. En ese sentido, hay que tener bien claro que Europa ha perdido el rumbo y no necesita más que tratar de mantener su socialdemocracia. Bueno, en el Congreso de Stuttgart se presentó la cuestión de los países semicoloniales y la cuestión nacional que no estaba resuelta. En esa votación se comienza a pensar en los países periféricos a los cuales ellos constantemente lo expoliaban y vivían de una manera tan, digamos, que gozaban de las mieles de la explotación, no tan solo de las colonias, sino de un capitalismo que habían desarrollado a través de la revolución industrial. He ahí que nosotros podemos pensar en Latinoamérica, pero Latinoamérica no es una entelequia, son hechos históricos que siempre estuvieron presentes y que de pronto a veces nos quieren mostrar como si fueses que caemos en particularismo o los universales o que estamos en la periferia. No quisiera aburrir, pero creo que en las exposiciones que se dieron acá no es hacer tampoco un reduccionismo, sino que cuando se hace una hermenéutica, esa hermenéutica siempre tiene que estar adosada a interpretaciones que quieran resolver un problema, pero no crear un dogma. Y Latinoamérica, Ugarte decía que siempre hemos rotulado y hemos cultivado en predios ajenos. Nunca hemos visto, ni hemos observado, ni tampoco hemos visto nuestro propio arte por nuestros propios ojos, por nuestro propio olfato y por nuestro propio pensar y obrar. En una obra que eso lo escribe en el dolor de escribir, pero quiero mostrar algo que sí me parece, a mi entender, que una obra fundante en el estudio meduloso que se hizo de Manuel Ugarte, lo hizo el doctor Barrios al ver en detalles y en cuestiones profundas que muestras a las claras que Ugarte hablaba de esa unión latinoamericana, pero no desde el sentido vacuo o un sentido figurativo, sino que lo hablaba a través de su prédica, en su teoría y en su praxis. Entregó su vida y murió en Niza, en la más grande de las pobrezas. Pero esto no quiere decir que Latinoamérica no existe y no es una cuestión que se hace interpretaciones arbitrarias. Latinoamérica se caracterizó por ser un continente de libertadores y
Europa de conquistadores. He ahí el hiato y la ruptura óntica epistemológica que se ha producido para mostrar que Latinoamérica puede desempolvar a sus libertadores, mientras que Europa no puede hacerlo porque ellos se enterraron con sus guerras fratricidas. Entonces, dejemos de ser el ser en otro y seamos el ser en sí y para sí. Y acá trato de hacer esta breve síntesis. Tratemos de mirarnos hacia la parte que es el interior profundo. Y ahí vamos a encontrar no tan solo el ser nacional, sino el ser latinoamericano. Muchísimas gracias por todo.